Juan 14 dice: y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Okay? Aquí ya empezamos a ver un poquito de cómo funciona la oración. No hay una regla como tal específica en la Biblia. Sí hay principios muy claros, pero aquí, por ejemplo, Jesús está diciendo que podemos pedirle a Él. Aquí dice: si me piden a mí, yo lo voy a hacer, está hablando Jesús. Entonces, ahorita vamos a aprender de la oración, porque también obviamente está el ejemplo del Padre Nuestro, que también es muy importante que lo meditemos, porque en gran parte las oraciones en la Biblia se dirigen al Padre. Bueno, oyeron que les dije, esto es Jesús: me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Esto es muy importante, porque al final, sí, desde un entendimiento, otra vez lo digo, humano, sí, sabemos que los padres son mayores a los hijos, en el sentido de que nunca dice: padres, honren a sus hijos. No dice eso, dice: críenlos. Pero sí dice: hijos, honren a sus padres. ¿Por qué? Porque está hablando de una posición. Ahora, nosotros hemos aprendido que posición de autoridad no implica necesariamente superioridad. Posición habla de responsabilidad, no de superioridad. Cuando Jesús dice: el Padre es mayor que yo, no está diciendo Jesús: yo soy menos poderoso que el Padre o menos importante que el Padre, sino está diciendo que la posición de Padre le faculta a ciertas cosas que Él no tiene facultad. ¿Ok? Como por ejemplo, Jesús dijo que el día y la hora de su regreso a la tierra nadie la sabe sino solo el Padre. Imagínense, por ejemplo, ¿qué habla de eso? No es superioridad, es posición, es responsabilidad, una responsabilidad mayor. Tiene otras facultades el Padre. Por ejemplo, el Padre envía al Hijo y el Hijo se somete al Padre. En eso, otra vez, no hablamos de el Padre es más importante, sino que el Padre tiene otras facultades que el Hijo no tiene. No porque sea menos poderoso o glorioso, porque comparten la misma gloria y la misma naturaleza. Si nos vamos al sentido de hombre y mujer los creó a su imagen, ¿sí o no? Pero al final el hombre tiene una posición de autoridad como cabeza del hogar. La mujer tiene este rol de madre y de ser una mujer sumisa a esa autoridad, pero eso no significa que la sumisión sea inferioridad, ¿ok? Sino son uno solo, ¿te das cuenta? Entonces, en la expresión de Dios hay una unidad en donde desde esta unidad hay roles también. Aquí ya lo podemos ver, los roles que tiene el Padre. El Padre, la facultad de decidir ciertas cosas descansan en el Padre, ¿sí? Estas descansan en esta potestad de Padre. Por ejemplo, el regreso de Cristo a la tierra. Entonces, cuando aquí Jesús les está diciendo esto, fíjense, lo examinemos rápido. Me voy, dice, y vendré a ustedes. Cuando dice vendré a ustedes, habla ya del Espíritu Santo que había de ser enviado. Jesús está diciendo: cuando yo vaya al Padre, entonces le rogaré al Padre y el Padre enviará al Consolador, al Espíritu Santo. Jesús está diciendo: les conviene, dijo en otra sección, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces yo iré al Padre, que es mayor que yo, dice, y entonces Él en su gloria y poder va a enviar al Espíritu Santo. Fíjense cómo Jesús no envía al Espíritu Santo, sino el Padre envía al Espíritu Santo. ¿Lo ves?
Jesús no dice les enviaré mi espíritu, no, le rogaré al Padre y Él enviará el espíritu. ¿Te das cuenta? Roles, son roles. No es nada más de nombre así de sale que jugamos a que yo soy el padre y tú el hijo, sale. O sea, no, es una realidad y hay roles reales en el funcionamiento de Dios Padre y Dios Hijo. ¿Ok? Ese es Jesús, salí del Padre y he venido al mundo, de nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, hoy, por ejemplo, Cristo Jesús, Jesucristo hombre, el Jesús resucitado, ¿okay?, ha ascendido a los cielos y dice la Biblia que en posición Jesús está a la diestra del Padre, ¿sí o no? Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir? Que comparte de alguna forma el reino y la autoridad con su Padre, pero el Padre es el que le ha delegado esa autoridad, como su, voy a decir, está a su diestra, está a su derecha, quiere decir que toda autoridad le ha sido dada a Él. Por eso Jesús dice precisamente, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio esa autoridad? El Padre. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre y ganó también ese lugar. Entonces, esa es la posición de Cristo como hijo. Él está sentado a la diestra del trono de Dios. Cuando vemos en Apocalipsis la adoración, vemos que hay un trono donde hay seres vivientes que adoran día y noche y dicen santo, santo, santo. Esos seres vivientes están delante del Padre. El que está sentado en el trono es el Padre. Luego vemos en Apocalipsis que dicen quién es digno de abrir el libro que tiene el Padre en su mano derecha y desatar los sellos de este libro. Y no había nadie que fuera digno de acercarse al Padre ni de abrir el libro hasta que se presenta el Cordero de Dios, o sea, Jesucristo. Y entonces empieza la adoración a Jesucristo, donde empiezan a decir, tú eres digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y entonces vemos a Cristo en una posición de poder acceder al Padre, poder tomar los planes del Padre y la voluntad del Padre y ejecutarla sobre la tierra. Cristo tiene la autoridad de ejecutar la voluntad y los planes del Padre en la tierra. Además, dicho sea de paso, Jesucristo, Hijo, dice que el Padre le sometió y está sometiendo todas las cosas bajo sus pies. ¿Ok? Por eso podríamos decir que como humanos, como humanidad, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro gobernante eterno será Jesucristo, Jesucristo hombre, porque Él se hizo hombre y al final Él como hombre y hijo de Dios también nos representa también aquí y va a gobernar sobre todas las naciones. Fíjense, obviamente en ese gobierno el Padre también gobernará junto con Él y el Padre es mayor que Él, sí. De hecho, Jesús dice que todo lo que le sea sujeto a Él en su autoridad, Él va a tomar lo que se le sujetó a Él y lo va a sujetar, Jesús, al Padre. Imagínense, Él va a someter lo que se le sometió y lo va a someter al Padre. Porque ese es Jesús. Jesús es sumiso. ¿Por qué? Porque Jesús es hijo y es un hijo obediente. Amén, ¿lo puedes ver? Sigamos. Porque hay un solo Dios, ese es Timoteo 2:5, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Ahora aquí es importante que notemos que la Biblia habla de Cristo como hijo de Dios y como Cristo hijo de hombre, y ambas cosas son verdad. Quiere decir que Él en su preexistencia, en la eternidad, el Hijo es Dios glorioso, hijo de Dios, pero Él tuvo un comienzo aquí, un 25 de diciembre, no es cierto, no fue un 25 de diciembre, pero tuvo un comienzo aquí cuando nació, ¿verdad?, del vientre de María. Ahí comenzó el Hijo del Hombre, ¿ok? Nacido de mujer, dice, nacido en la carne. Así que Cristo es completamente Dios y cuando Él viene en carne, Cristo es completamente hombre.
pero sin que eso necesariamente implique que Él dejó de ser Dios o que en este momento que ya resucitó, Él ha dejado de ser hombre. Él va a existir ahora plenamente, esto es maravilloso, pero Él va a existir plenamente y eternamente en su cuerpo glorificado, ¿ok? En su cuerpo glorificado, ya en la eternidad Él va a gobernar. Entonces, por eso dice que Jesucristo, y aclara, hombre es el mediador, ¿ok? Lo que Cristo hizo al morir en la cruz, resucitar, vencer la muerte, pagar el precio de los pecados, es lo que pone una intermediación entre Dios y los hombres. Así que por siempre Jesucristo será nuestro gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿ok? Él es nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote para siempre. Amén. Bueno, pasemos ahora al Espíritu Santo. ¿Cuál es la identidad del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Lo tenemos que decir primero claro. El Espíritu Santo es plenamente Dios. El Hijo es plenamente Dios y el Padre obviamente también es Dios. Entonces, el Espíritu Santo no es el poder de Dios, no es la manifestación de Dios, ¿ok? Es Dios también. ¿Por qué decimos que es Dios? Por ejemplo, imagínate, dice la Biblia, no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados, con su manera de vivir, no lo hagan entristecer. Si el Espíritu Santo fuera un poder, no lo podríamos hacer entristecer, ¿verdad? Si el Espíritu Santo fuera un don, ok, solamente como el don de sanar o el don de profetizar, pues yo no haría entristecer al don, ¿verdad? En cambio, hago entristecer a la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, sería buena idea también a veces orar y decir: Espíritu Santo, perdóname por haberte entristecido. ¿Verdad que sí? Tiene sentido. Tiene sentido que hablemos con el Espíritu, tiene sentido que hablemos con el Hijo, tiene sentido que hablemos con el Padre, pero al final estamos hablando con un solo Dios. Vamos a ver acá, esto ya lo leímos, lo platiqué ahorita, pero fíjense lo que dice Juan 14. Entonces yo rogaré al Padre, este es Jesús hablando, fíjense la sumisión, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad. Este es el Espíritu Santo, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, dice, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y fíjense qué declaración final: no los dejaré, ¿qué dice? Huérfanos, vendré a ustedes. ¿Qué está hablando aquí? Porque lo que rompe la orfandad no es la hermandad, ni la compañía mera de una amistad. Lo que rompe la orfandad es la paternidad, ¿verdad? Eso es lo que rompe la orfandad, la paternidad. Jesús dice: Él les dará otro consolador para que esté con ustedes, el Espíritu, ¿ok? El Espíritu estará con ustedes, morará en ustedes, y eso implicará que al venir el Espíritu sobre ustedes, entonces es prácticamente recibir el mismo Espíritu del Padre, del Hijo, o sea, de Dios en su gloria en nosotros, a través del Espíritu y la obra del Espíritu que entra en nosotros. Pero al final eso implica también que recibimos la paternidad de Dios. Por eso dice, imagínense, dice que cuando recibimos este Espíritu, que lo llama aquí consuelo, este Espíritu que consuela, este Espíritu que nos bautiza, que es el Espíritu de Dios viniendo dentro de nosotros, dice que este Espíritu es el que nos hace clamar Abba Padre. Imagínense, cuando yo me sé
bautizado por el Espíritu, entonces mi espíritu comienza a clamar Abba, porque se rompe la orfandad. ¿Te imaginas? Entonces, que Dios Padre envíe su espíritu, que a la vez también diríamos es el espíritu de Cristo, es el espíritu también, el mismo espíritu del Padre, implica que esta revelación completa de quién es Dios Padre y Dios Hijo inunda nuestra alma y podemos reconocer dos cosas en el bautismo del Espíritu. Uno, que por medio del Hijo tenemos acceso al Padre. Y dos, que somos llamados hijos de Dios. Y tres, ahora podemos clamar Abba. Ya no soy un extraño, ya no soy un ajeno, ahora soy parte, ahora soy miembro de la familia de Dios, dice. Miembro de la familia de Dios. Y mi espíritu ya puede clamar Abba. Por eso Jesús dice, no van a estar en orfandad. Aunque yo me vaya, no va a haber orfandad en ustedes. El Espíritu vendrá y va a solucionar eso. Luego dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Sí, el Espíritu Santo también en la vida de un creyente es esta manifestación de Dios donde hay una continua revelación de las palabras de Dios. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender la Biblia. Si leyéramos la Biblia sin el Espíritu Santo, llegaríamos a conclusiones humanas. Cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, el Espíritu Santo revela lo espiritual para que tengamos un discernimiento espiritual de cosas que son espirituales. La Biblia dice que todo lo espiritual debe ser entendido espiritualmente. Si yo veo lo espiritual desde la humanidad, lo voy a malinterpretar. Necesito el Espíritu. Necesito la revelación que da el Espíritu. Así que esta es la obra del Espíritu. Nos bautiza, rompe la orfandad, nos revela la obra de Cristo como aquel que abre un camino al Padre y nos revela también al Padre mismo. Y entonces podemos clamar Abba, somos hijos. Y luego el Espíritu está revelándonos más y más y más de quién es Dios y nos recuerda todas las palabras de Dios. Fíjense, aún tengo muchas cosas que decirles, dice Jesús, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, fíjense cómo habla de Él, ¿verdad? Es una persona, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, no es un Dios solitario, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. ¿Qué va a oír el Espíritu Santo? Aquí está, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. ¿Qué va a oír el Espíritu Santo? Va a tomar las palabras de Jesús, va a tomar del corazón de Jesús y lo va a revelar a la iglesia, va a recordar las palabras de Jesús a la iglesia, incluso le va a revelar los misterios de Dios a la iglesia. Y lo va a hacer de una forma poderosa, sobrenatural, más allá de lo humano, a tal punto que Jesús dice, si yo les explicara ahorita algunas cosas que quisiera decirles, no podrían entenderlas. Hay cosas que solamente se entenderán a la luz de la revelación que da el Espíritu Santo. Quiere decir que no es que te pongas a estudiar más para saber más de Dios, sino que al final lo que tienes que hacer es humillarte más y reconocer la ayuda del Espíritu Santo para poder entender las cosas que de otra forma no entenderías. Esa es la obra del Espíritu Santo. Fíjense esta última declaración. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. ¿Qué está diciendo ahora? Jesús está diciendo, sí, cuando el Espíritu les recuerde mis palabras, al final Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son las palabras del Padre, ¿se acuerdan? Luego dice aquí Jesús,
Él les hará saber todas las cosas porque tomará de lo mío, que por cierto, pues es lo mismo que el Padre. Y al final esto es lo que pasa. El Espíritu Santo nos revela lo profundo del corazón de Dios. En otra cita dice, nadie conoce lo profundo de Dios sino su Espíritu mismo. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo es el que viene a revelar a todos los que creen en Él quién es Dios. Incluso dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, a nadie le caería el 20 así de Jesús es Señor o Dios es real si no fuera por la impartición de revelación del Espíritu sobre las personas. Es una obra maravillosa el Espíritu Santo. Y aquí Jesús les dice, esperen al Espíritu Santo entonces. Esperen esta promesa, esperen este regalo. Cuando Él venga, Él se va a encargar. Y les puedo decir que en el libro de Hechos ahora vemos un protagonismo del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, cuando empieza la era de la iglesia, vemos desde Hechos 2 el Espíritu Santo descendiendo. Vemos una comunión con el Espíritu Santo muy, muy fuerte de los apóstoles. Ellos entendieron del Espíritu Santo es el que está a cargo ahorita, ¿sabes? Nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo y empieza a dar forma a la iglesia, a las doctrinas, a la realidad de Cristo, porque al final, ¿quién fue el que reveló todas estas cosas? El Espíritu Santo. ¿Ok? Y ellos no entendieron como que el Espíritu Santo al final era el Espíritu de Cristo, era el Espíritu de Dios mismo. ¿Ok? Otra cosa que hace el Espíritu aquí en la tierra, porque debes saber esto, que Jesús no está en la tierra, Jesús está a la diestra del Padre, el Padre no está en la tierra, el Espíritu Santo está en la tierra. Eso es maravilloso. El Espíritu de Dios es el que está derramándose en los creyentes y continuando la obra de Cristo. Dice, entonces, de la misma manera también el Espíritu, cuando veas el Espíritu con mayúscula, en la Biblia se refiere al Espíritu Santo. Cuando lo veas en minúscula, se refiere a tu espíritu, mi espíritu. ¿Ok? Es diferente. Pero aquí dice que el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué debilidad? En que no sabemos orar. ¿Alguien reconoce esa debilidad? Aquí podríamos hacernos una playera. Nuestra debilidad, 2 puntos, no sabemos orar. No sé si alguien quiere hacer el pedido de una vez. Esa es nuestra debilidad, no sabemos orar como debiéramos. ¿Ok? La verdad no, fíjense, aquí habla no de tener oraciones eficaces o saber qué decir al orar, más allá de saber qué palabras usar o cómo orar, tiene más que ver también con que no podemos relacionarnos con Dios sin el Espíritu de Dios. No se puede, la verdad. No puedes, porque orar es relacionarse con Dios. Una vez yo lo enseñé, siempre decimos orar es hablar con Dios, sí, hablamos, pero más que aterrizarlo a orar es hablar con Dios, no, más profundo que eso es orar es relacionarnos con Dios. Porque mucha gente ora al aire o dice palabras y cree que está orando, pero a veces no estamos relacionándonos con Dios, solo estamos repitiendo palabras, ¿no? No estamos hablando con nadie, simplemente estamos esperando que esas palabras produzcan cierto resultado, ¿sabes? Pero no hay una comunicación. Y entonces orar es más que hablar con Dios, es comunicarnos y relacionarnos con Dios. Y en eso nos ayuda el Espíritu. Porque en la carne es débil, dijo Jesús. La carne no quiere orar, no sabe orar. Esa es nuestra debilidad. No sabemos cómo orar, ni qué pedir, ni cómo relacionarnos con Dios. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
¿Qué significa eso? Así como el Espíritu dice, no lo hemos leído aquí, apenas viene, pero así como el Espíritu dice que nos hace clamar Abba, ¿ok? Nos hace clamar Abba, Padre, nos hace reconocernos hijos, también el Espíritu hace que reconozcamos nuestros vacíos, nuestras debilidades, nuestra pobreza y nuestro quebranto espiritual, que podamos vernos en la condición tal y como estamos delante de Dios, y desde ese conocimiento personal de quiénes somos y de nuestros vacíos, se produzca un gemido en nosotros. Esto es lo que estoy diciendo. No está diciendo que el Espíritu de Dios se ponga a gemir a nuestro favor, como si el Espíritu por sí solo tuviera un vacío. El gemido viene del vacío. Los vacíos somos nosotros. El Espíritu viene y colabora con nosotros para resplandecer en nuestra condición interior y producir este deseo de Dios de decir: Dios, tengo hambre de ti, tengo sed de ti, ahora me doy cuenta. Y se produce un gemido que va más allá de las palabras, un gemido que no se puede explicar, porque eso es Dios. Cuando yo tengo el vacío de Dios en mi corazón, ¿cómo pido llenar ese vacío? No sé, ¿qué se produce? Un gemir nada más. ¿Te ha pasado eso? Que algunas veces no sabes, no puedes expresar con palabras lo que sientes, pero sí con lágrimas. Es eso. Las lágrimas dicen mucho más que las palabras. El gemido dice mucho más que articular una oración. Entonces dice el Espíritu, dice: no sé cómo orar, y dice el Espíritu: déjame, te ayudo. ¿Ok? Y revela dentro de ti tu condición, tu necesidad de Dios, y eso te hace gemir y reconocer: Dios, te necesito. Y empiezan oraciones ahora sí más reales, desde no oraciones de te pido que acá, y te pido que se dé esta situación, y te pido que se dé lo de esta chamba, y te pido que se dé esto, y que no llueva hoy, y que no sé qué. O sea, eso pues, no estás orando desde el vacío, estás orando desde como si no necesitaras nada importante. Entonces el Espíritu dice: ¿quieres orar de tal forma que Dios venga a ti? Entonces tienes que gemir, entonces tienes que llorar, entonces tienes que desear más profundamente. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así tiene que clamar tu alma por él. Y esa es la tarea del Espíritu en nosotros. Ora con nosotros, ¿sabes? Nos acompaña y va con nosotros y gime con nosotros, si bien él no está vacío en sí mismo. Otro ejemplo de esto es que el Espíritu nos acompaña en el gemir de Abba, reconocernos hijos y decir: gloria a Dios, tengo un padre. Abba significa padre, ¿verdad? Pero otra cosa, ¿acaso no dice la Biblia que el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús? O sea, el Espíritu colabora con nosotros en el deseo, en la oración correcta de Maranata, ven, Señor Jesús. Entonces, fíjense qué gran tarea. El Espíritu, por un lado, nos hace gemir dentro, deseando a Dios. Por otro lado, el Espíritu nos hace gozarnos y nos consuela en sabernos hijos y reconocer a Abba. Y por otro lado, también el Espíritu colabora con nosotros en que oremos y digamos: ven, Señor Jesús. Y en todas estas cosas no es que el Espíritu nos susurre y nos diga: mira, órale así, mira, dile: ven, Señor Jesús. Mira, gime así, no, más fuerte, no te susurra cómo orar o cómo gemir, sino que el Espíritu te bautiza y se hace uno contigo, para que al final el Espíritu está orando a través de ti. Eso es maravilloso. El Espíritu sí está gimiendo, el Espíritu sí está diciendo: ven, Señor Jesús. El Espíritu está diciendo contigo: Abba.
De otra forma, tú y yo no captaríamos nada de esto. Solitos no diríamos, ven Señor Jesús, no diríamos Abba, y estaríamos cómodos, satisfechos, en glotonería con este mundo y muertos por dentro. Pero el Espíritu hace toda esta tarea, qué maravilloso. Por eso es que podemos decir que el Espíritu de Dios es el que nos transforma. O sea, a veces el Espíritu de Dios es el que al final, si un día mueres en Cristo, ¿sabes quién te va a resucitar? El Espíritu Santo. Qué maravilloso. Te va a resucitar el Espíritu, el poder del Espíritu te va a resucitar. Ese aliento de vida de Dios va a venir otra vez sobre ti. ¿Te acuerdas los huesos secos de Ezequiel? Y dice, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oigan la palabra de Dios. ¿Y qué invoca Ezequiel? Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y ahí viene el Espíritu Santo. Es maravillosa la obra del Espíritu. Pero al final el Espíritu Santo es una persona, es Dios también. Tiene otras facultades, tiene otras responsabilidades como las que estamos hablando, pero es Dios también. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién intercede? Él, el Espíritu. ¿Quién escudriña los corazones? Dios, dice, y Él sabe, conoce al Espíritu, dice. Y el Espíritu intercede por los santos porque el Espíritu conoce a Dios, porque el Espíritu es Dios. Por eso puede orar conforme a la voluntad de Dios y alinearse a los caminos de Dios. Y aquí viene Abba. Fíjense, esto lo pongo aquí en la parte del Espíritu Santo porque justamente es a través del Espíritu que podemos decir Abba. Fíjense. Ya les dije que ya va a haber pausas de hidratación, más cortas, pero sí va a haber. Ahí va. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? Para que recibiéramos la adopción de hijos. Aquí empezamos ya a entrar a nuestro tema. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Esto es toda una revelación. Fíjense, vamos a examinar rápido. Dice acá, esto ya lo vimos, la obra del Hijo al venir a redimirnos como hombre, nacido bajo la ley. Todo para que nosotros recibiéramos la adopción de hijos. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Luego Juan dice que a los que creen en su nombre, en el nombre del Hijo, Él les da la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne o sangre. No es un hijo de Dios desde lo humano, sino que son engendrados directamente de Dios en el Espíritu. De ahí el nuevo nacimiento que produce el Espíritu. Entonces dice que cuando por medio de Cristo y de su obra redentora, al tú creer en esta obra redentora de Cristo, recibes la facultad o el derecho de ser llamado hijo de Dios. Pero no es solo un decir, sino el ser llamado hijo de Dios es el poder que produce en ti el Espíritu Santo de adoptarte. ¿Sabes? Dice aquí que recibiéramos la adopción de hijos. Y cuando hemos recibido la adopción de hijos, dice, Dios envía
su espíritu para confirmar esa pertenencia. Fuimos sellados por el Espíritu como una señal también de pertenencia. Somos hijos, le pertenecemos a Dios. Ese es el sello, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo en nosotros también es un sello, que dice soy hijo. Entonces dice que cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, el Espíritu clama, Abba, Padre. Otra vez, no dice que solo nosotros clamamos, sino que el Espíritu clama con nosotros. Nos ayuda precisamente en la debilidad. Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces, lo que el Espíritu Santo hace es que al bautizarnos, nos revela que Dios es nuestro Padre, que Jesús es nuestro mediador, y nos revela que somos hijos. Y te queda claro. Y de pronto ya de la nada, de un día para otro, ya te sabes amado, recibido, adoptado. Te sabes parte de una familia. De un día para otro, esto ¿quién lo hizo? Es la obra del Espíritu Santo. Y ya. ¿Ok? Fíjense, otro texto dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos otra vez, Abba, Padre. Y fíjense, el Espíritu mismo, el Espíritu con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu con minúscula de que somos hijos de Dios. Ojo, hijos de Dios con minúscula también, ¿ok? No somos el hijo de Dios, somos hijos de Dios también, pero no el hijo, ¿ok? Nunca el diablo te vaya a decir, tú puedes ser Dios y un día el plan es que ustedes sean Dios como Él. No, no queremos eso. Ok, estamos bien siendo hijos. Muchas gracias, Satanás, vete para otro lado. Y si somos hijos, somos también herederos. Wow, nos sabemos bendecidos, nos sabemos con promesas. Él le ha placido al Padre darnos el reino, darnos gloria junto con Él. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Quiere decir que estamos en lo que Cristo ganó en la cruz del cielo por su muerte y su sacrificio. Nosotros lo heredamos con Él. Por eso dice la Biblia que somos vencedores con Cristo, resucitamos con Cristo. Eso es heredar lo que Cristo hereda. Si Cristo resucitó, yo también voy a heredar esa resurrección. Si Cristo heredó un cuerpo glorificado, yo también voy a heredar un cuerpo glorificado. Si Cristo heredó una posición en los cielos, yo voy a coheredar con Cristo una posición en los cielos. Por eso dice Efesios que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Coherederos, ¿ok? Eso somos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Este es otro tema. Y si no, aquí me voy a... Pero lo vemos acá entonces. Ahora, yo te digo, esta obra del Espíritu Santo es la que toda persona necesita para poder venir a Dios. Nadie que no reciba esta obra transformadora, esta obra que trae revelación del Hijo y del Padre, para que nos sepamos herederos, hijos, amados, sin todo eso sucediendo dentro de nosotros, nadie nunca atinaría en buscar a Dios, en rendirse a Él, en obedecer a Dios o incluso amarlo. Todo lo bueno, escucha esto, todo lo bueno que tú vas a hacer en tu vida cristiana, tus mejores oraciones, tus mejores días de obediencia y devoción, todo eso que vas a hacer bueno, en lo que Dios te va a decir, bien, buen siervo y fiel, adivina qué, no eres tú. Todo eso que vas a hacer bueno, lo vas a hacer a través del poder del Espíritu Santo en ti.
La verdad. Para que la gloria sea para Dios, siempre. Amén. Algo fascinante es que la Biblia dice que Jesús mismo como hombre vivió en el poder del Espíritu Santo también. Para no solo hacerse hombre y darnos un ejemplo de cómo vivir dependientes del Espíritu, sino también el enseñarnos humildad, enseñarnos a trabajar en esa colaboración con el Espíritu. Y entendamos lo que Él mismo dijo: esperen al Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu sobre ustedes, porque si no, no van a hacer absolutamente nada. ¿Ok? Muy bien. Sigo leyendo otros versículos. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Ok? Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la ¿qué? Familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios por medio de Cristo. Tenemos entrada al Padre a través del Espíritu Santo. Aquí vemos ya la Trinidad operando en la vida cristiana. ¿Ok? ¿En qué sentido? En que es por la intermediación de Cristo que nos acercamos al Padre, y el que ratifica todas estas cosas y nos da esta revelación es el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí está operando todo Dios para nuestro favor. Dice: en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios Padre en el Espíritu. Dice: ustedes, iglesia, están siendo edificados para ser un lugar donde el Señor repose, Dios repose en su Espíritu. ¿Te das cuenta? Ahí está la Trinidad otra vez. Y así podemos seguir y seguir y seguir. Ahora, voy a detenerme un momento para que meditemos en cómo orar. Porque tal vez tú dices: wow, fascinante, qué hermoso, sí, cierto, Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo. Ok, y ya vas a orar y tú no sé por dónde empezar, ¿verdad? O sea, como que Espíritu, que diga Jesús, que diga Padre, o sea, al final te voy a decir, tú deja que fluya en el Espíritu tu oración, por cierto, pero quiero darte alguna claridad, alguna línea de qué dice la Biblia en la oración y de la Trinidad. ¿Ok? ¿Vamos? Empecemos. La oración. Fíjense, la regla en sí, doctrinalmente tendría que ser así. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Digamos que esa es la base, ese sería como terreno más seguro, ¿verdad? Para orar. Sin embargo, no es único y es lo que quiero mostrarles. Pero vamos a empezar por ahí. Si Dios es trinitario, la oración también debe serlo, porque nuestra comunión es con los tres. Dios es uno, pero esa unidad no debemos mirarla como si Dios nos dijera que está solo. Es una unidad que nos dice que ellos son uno. Eso ya lo aprendimos. Entonces, ¿a quién oramos? Fíjense, Juan 16 dice, ese es Jesús: en aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Está diciendo Jesús, por ejemplo, de entrada, que debemos orar al Padre, pero en el nombre de Jesús. Pero no es solo una ecuación vacía, como decir, tú ora al Padre, pero no olvides al final decir, en el nombre de Jesús, amén. Porque si no, no vale. No es solo una ecuación. Añadir el nombre de Jesús, deberíamos meditar en nuestro corazón que el nombre de Jesús es la implicación de que Jesús es nuestro mediador. La implicación de que ni siquiera podríamos estar hablando con el Padre
si Jesús no estuviera de por medio. Eso es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús significa: Padre, me acerco a ti no en mis propias obras ni en mi propia justicia, sino me acerco a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. En el nombre, me acerco a ti por la obra de Jesús y la justicia de Jesús. ¿Ok? Entender eso, el Padre lo sabe, tú debes saberlo también. Debes saber que en el nombre de Jesús no es una regla para tu oración, sino es lo que hace tu oración posible. Reconocer a Jesús como el mediador entre Dios y los hombres. Reconocer a Jesús como que por su sangre tenemos acceso a Dios para empezar. Eso es en el nombre de Jesús. Pero también esto, lo que yo le voy a pedir al Padre, ¿ok? Y el Padre me lo va a dar, no me lo va a dar por quién soy yo. No va a decir: sale, te lo doy porque me caes bien tú. No, te me haces chistoso. A veces te veo y digo: estoy bien chistoso él. No, sino te lo doy por mi Hijo. ¿Te das cuenta? Porque sin el Hijo, o sea, lo que merecemos sin el Hijo es el infierno. Es un contraste bien grande, pero lo que se nos da por el Hijo es el cielo. ¿Ok? Imagínense, pasamos de muerte a vida, dice la Biblia. Es un contraste grande, no es una mejora pequeña. Ahora, lo que tú le vas a pedir al Padre te lo va a dar por la obediencia del Hijo, no por la tuya. El Señor te mira con agrado por el sacrificio de Cristo, no por los tuyos. No es que esto signifique que ya no importan tus obras, tus ofrendas o tus sacrificios o tu devoción. Claro que importa, pero al final esas obras buenas, tus ofrendas, tu devoción y tus sacrificios al Señor, en realidad van a ser en respuesta a la salvación que ya tienes en Cristo, y no va a ser una intención de comprar acceso. Señor, me porté bien, tienes que responderme. No compres acceso, el acceso ya fue pagado en Cristo Jesús. No intentes que tu devoción, tu canción, tu adoración, tu devoción, tu obediencia compren acceso. No alcanza, debes saberlo. Tus mejores obras para Dios no son nada, no alcanza. Por medio de Cristo, ahora sí hablamos de otra cosa. Por medio de Cristo sí hay un acceso. Por eso dice: si piden al Padre algo, pero en mi nombre, dice, Él se los va a dar. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, dice Jesús. Porque sí, esto es un tiempo nuevo. Nunca antes en la historia se había orado así. Hasta ahora ustedes han orado a Dios directamente. Ahora ya tienen un intermediario. Ahora las cosas van a mejorar. ¿Ok? Dice: ahora ya hay un cordero de por medio, pero ese cordero ya no es anual, es eterno. Ahora las cosas van a mejorar. Hasta ahora lo han hecho de otra forma, pero a partir de aquí, todo lo que pidan al Padre, pídanlo en mi nombre. Así que cuando tú al final de tu oración o al principio de tu oración digas: Padre, vengo a ti en el nombre de Jesucristo, piensa en todo ese peso, ¿sabes? Porque a veces la culpa te deja fuera de la presencia de Dios. A veces tus errores te dejan fuera de la oración y dices: no me siento digno de ir a la iglesia, de orar o abrir mi Biblia. Y está bien, pero en el nombre de Cristo Jesús y por la gracia que Él ha derramado, claro que puedes acercarte confiadamente para recibir misericordia. Porque no es que Jesús diga: no, ya no importa tus pecados. No, si está diciendo: sí has pecado, sí eres indigno, pero yo te he perdonado y he extendido mi misericordia, pásale. ¿Ok? No es pásale con tus pecados, sino pásale con tu arrepentimiento. Porque ahora ya hay una sangre que puede lavarte y perdonar esos pecados. Ya hay un camino abierto. Pasa, entra. Todo eso implica que el nombre de Jesús esté de por medio en la oración, y es un regalo hermoso, ¿sabes?
poder hablar con Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Vamos juntos. Vamos a ver cómo oraron los apóstoles para darnos una idea. En las oraciones apostólicas ya hay implícitas expresiones doctrinales con respecto a Dios Padre. Fíjense, este es Pablo. A todos los amados de Dios, puse algunas citas nada más, hay muchas, pero si no aquí nos íbamos a estar. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Fíjense el vocabulario. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. O sea, que ahora tiene más, siempre leemos estas cosas y así de, sí, por medio, o sea, fíjense, por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. ¿Se dan cuenta? Ahí está Pablo bien consciente del orden que hay, ¿sabes? No es entrar así como, doy gracias a Dios, Él es mi compadre. No, no es tu compadre, es tu Padre. Y entras a Él por medio de Jesucristo. Bueno, en las cartas de los apóstoles también podemos ver la manera en que la iglesia primitiva aterrizó la realidad del Padre y del Hijo. Fíjense, este es Judas. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Claramente puede notarse que es una adoración al Padre y al Hijo en una misma línea, ¿verdad? Luego dice Efesios, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Es el Espíritu de Dios, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Fíjense, aquí cuando es muy notorio en las cartas apostólicas que muchas veces se van a referir a Jesucristo, le van a dar más la posición de Señor y al Padre la posición de Dios. No porque Jesús no sea Dios, porque sí lo es, pero Jesús hombre es Señor. Aquí, ¿ok? Entonces le dan ese lugar, Jesucristo hombre, Señor de toda la tierra, ante cual nos sujetamos, ¿ok? Entonces cuando dice un solo Señor, casi siempre se va a referir a Jesucristo. No es que ahora le hayamos quitado el calificativo de Señor a Dios Padre, por supuesto que es Señor, ¿ok? Sin embargo, en las lecturas de la iglesia apostólica vamos a ver que empieza a haber esa distinción, Dios Padre y el Señor Jesucristo. Lo acabamos de ver aquí, a Dios nuestro Salvador y Jesucristo nuestro Señor. Dice acá, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahí está Padre e Hijo. Bueno, fíjense cómo llama el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Vemos el lenguaje? Y así te puedes ir, tú lee cualquier carta y todas tienen este lenguaje. Este es Efesios, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego Pablo, Efesios 3 dice, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, está hablando del Padre, ser fortalecidos con poder por su Espíritu, este es el Espíritu Santo, en el hombre interior, de manera que Cristo, el Hijo, habite por la fe en sus corazones. ¿Ok? Luego este es Pedro, apóstol de Jesucristo, etcétera. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, aquí está la Trinidad,
por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Aquí está la obra santificadora, transformadora, salvífica de Dios a través de la Trinidad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo, etcétera. Así en todos lados. Dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Aquí habla de Jesús. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Ok, agarren aire. Voy a terminar esta sección, vamos a tomarnos otros 10 minutos de receso y ¡fum! Vamos al final. Gran final. A ver en qué página voy. ¿Sí? Vamos bien. Tú me preguntarás, ¿entonces podemos orar al Hijo? No se asusten, ¿eh? Así de, no me quites al Hijo, por favor. No me quites al Hijo, porque yo lo amo mucho. Yo siempre digo, Señor Jesús, ¿no? No, sí puedes orar. Lo que te acabo de mostrar es una línea doctrinal sana, un lugar seguro desde el cual podemos entender cómo acercarnos a Dios y por qué razón podemos acercarnos a Dios, que es en el nombre de Cristo y por el poder del Espíritu. De ahí no hay más. Porque si aunque hubiera una intermediación de redención en Jesús para acercarme al Padre, pero no hubiera un Espíritu Santo en mí que me llevara a comunicarme, que me llevara a clamar, que me llevara a conectar con ese Dios, las cosas seguirían igual. Es como que se abre la puerta pero no entro. Entonces sin el Espíritu no hay comunión con Dios al final. Jesús abrió la puerta y el Espíritu es el que me hace entrar por esa puerta. ¿Lo ves conmigo? Bueno. Fíjense, mismo Jesús dice, todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y aquí Jesús dice, si me piden, entonces ahí claramente vemos que sí podemos referirnos al Hijo y pedirle a Jesús y orar a Jesús. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Y cuando tú te acercas a Jesús, no es que estás... Aquí obviamente desde un punto de vista humano esto es muy confuso, por eso necesitamos al Espíritu. Pero en el Espíritu esto funciona así, que tú sabes que glorificar al Hijo es glorificar al Padre, porque cuando el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado, ¿sabes? Cuando el Hijo es reconocido, el Padre, esto hasta en lo humano, si un día tu hijo es reconocido por algo o recibe un diploma, es muy natural que el padre no va a decir de, ¡ala, qué envidia! Yo quisiera estar recibiendo ese diploma, ¿verdad? No. Ahorita vimos en el mundial pasó algo, ¿no? De que el papá de uno de los que metió gol de México, creo que se llama Chávez, algo así. ¿No vieron la historia? Bueno, yo se las voy a platicar. El papá era mediocampista de las Chivas. Fue convocado a Francia 98, pero al final lo cortan y ya no fue. Entonces él fue su trauma de vida. No me llevaron, nunca fui al mundial. Pasan 98, ¿cuántos son? 24 años. ¿Sí, Daniel? 28 años. Gracias. En vez de reírte, dime. Por eso yo. Al final se queda Daniel, se queda Lu. Todo ese grupito se queda. No es cierto. Ok. Tú naciste en el 98. Por eso sabes. Yo decía, Daniel entre las... Ok, ya. Bueno, entonces 28 años después está su hijo. Él va al mundial, su hijo. Entonces él está bien feliz, ¿verdad? De que su hijo fue al mundial. Y ahora imagínate que mete gol
ahorita en este último partido, ¿no? Y entonces pasan al papá en las tribunas, se quita la camisa y empieza así, quiere llorar. O sea, yo no veo al papá diciendo, no fui al mundial y mi hijo, ¿verdad? Ahora mi hijo me robó la gloria. ¿Está diciendo eso? No, el padre se siente con la misma, o sea, hasta yo creo sanó su corazón de eso que traía, ¿no? El padre es glorificado cuando el hijo es glorificado. Entonces el padre está feliz de que el hijo reciba gloria. Y si por medio del hijo los seres humanos son hechos salvos y perdonados, el padre no dice, ay, ¿por qué no fui yo el protagonista? ¿Verdad? No, sino el padre es glorificado en el hijo y el hijo glorifica al padre. Así que sí puedes orar al hijo, por supuesto, y en eso el padre dice aquí, es glorificado, aquí lo dice, para que el padre sea glorificado. Ahora, este es un ejemplo muy sencillo, pero cuando apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor, o sea, a Jesús, y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Ok? Está hablando directamente a Cristo. Cuando Pablo está con su aguijón en la carne, dice acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor, habla de Jesús, para que lo quitara de mí. O sea, estaba orando a Jesús. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Entonces, ¿quién le dijo que el poder se perfecciona? Mi poder, Cristo. ¿A quién oraba? A Cristo, claramente. Y eso es todo por hoy. Que diga por esta sección. Esta es mi última sección, donde vamos a hablar un poquito ya aterrizado de la paternidad de Dios. ¿Ok? Espero que hasta aquí tengamos un entendimiento claro de que quisiera yo decirte que, por ejemplo, obviamente cuando adoramos a Dios como creador, adoramos al Hijo como Salvador. Obviamente la iglesia canta al Padre, canta al Hijo. Obviamente la iglesia, todo lo que hacemos lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Pero al final es un solo Dios, un solo Dios. Esto es lo maravilloso, que es un solo Dios. Eso es maravilloso. 3 identidades, una sola entidad, un solo Dios. Amén. Entonces, tú ahora puedes decir, Padre, ¿verdad? En el nombre de tu Hijo Jesucristo me acerco y arráncate. Pero también puedes decir, Cristo, ayúdame en mis debilidades. Tú que también estuviste en esta tierra, ¿verdad? Y conoces mis debilidades. Conoces lo que es sufrir, ayúdame, ¿verdad? O sea, también puedes hacer eso. Y también puedes decir, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, revélame al Hijo. Espíritu Santo, revélame al Padre. Espíritu Santo, consuela mi corazón. Espíritu Santo. O puedes decir, Padre, dame tu Espíritu. ¿Me explico? O sea, tú muévete con confianza. El punto es, acércate a Dios por medio de Cristo y en el poder del Espíritu. Amén.